Para muchos colombianos, el conflicto armado se nos ha transformado solo en estadísticas y noticias de los medios de comunicación, pues esta tragedia nacional no nos ha tocado directamente en la piel, en la casa, en el territorio o en los sueños, como sí lo ha hecho con más de 7,5 millones de desplazados y cientos de miles de desaparecidos, refugiados, exiliados y muertos. Pero antes y ahora, pintores, poetas, escritores, fotógrafos, realizadores audiovisuales, intelectuales, líderes sociales, maestros y comunicadores, entre otros, han dedicado tiempo, creatividad y pensamiento a mostrar los desastres del conflicto para desde su saber y sensibilidad despertar sensibilidad y solidaridad social. De forma muy directa y comprometida con la construcción de historias, denuncias, metáforas y alegorías, han estado los actores, directores y grupos de teatro. Así, los dramaturgos y grupos colombianos, desde diferentes concepciones estéticas y políticas, han abordado la producción de una enorme diversidad de obras que expresan el conflicto armado interno que vive el país. Aquí algunas obras emblemáticas. En la madrugada del 6 de julio de 1957 cayó abatido el antisocial Guadalupe Salcedo Hunda por parte de patrullas de las Fuerzas Armadas. ¡Protesto, señor juez! Nosotros íbamos mucho a los llanos orientales a hacer las otras obras. Y había un señor que era muy amigo de nosotros, político, que se llamaba Rafael Caroprés. Y él nos llevaba mucho. Y pues aparte de ir a hacer las funciones, pues nos invitaban a los parrandos, a oír música llanera, a comer carne. Y García de pronto dijo, casi que en la música está implícita una figura que se llama Guadalupe. Yo me acuerdo que nos fuimos con Santiago y con Peñuela casi hasta Orocue llegamos, buscando un señor cuchuco para que nos contara las historias de las guerrillas liberales de los llanos, porque esas historias están más que todo en la memoria, en los corridos. En torno a la figura de Guadalupe Salcedo, se cuentan las pugnas partidistas de mitad de siglo, los combatientes colombianos en la Guerra de Corea, la manipulación de la prensa, las intrigas de personajes en las bambalinas del poder, los crímenes de guerra, las presiones extranjeras y la complicidad de la Iglesia. Entonces, uno tomábamos la información que teníamos, el análisis, el estudio, eso era un larguero de cosas, y comenzamos a improvisar. Entonces, claro, ¿cómo hablar de eso? Entonces, el sargento Robledo, que venía a Corea, todos llegaron muy tocados. Dije, bueno, toquémonos a este personaje. Y él gritaba, ¿no? ¿Dónde están esos guerrilleros de los llanos orientales? Y no sé qué, y salía ahí echando un discurso. ¿Qué pasa aquí en estos bludianos orientales? ¿Qué pasa con la fiesta del sargento Robledo? Music here, please, okay, música. Gracias, compadre. Las cabezas las echaban en un costal y les echaban piedras para que se hundieran en el río Cauca.
Esto ocurrió el día 2 de abril de 1990 por la noche. El deber de Fenster es la historia del manuscrito de Daniel Arcila Cardona, principal testigo de graves sucesos violentos que ocurrieron en Trujillo en el año de 1990. Es la historia de un editor alemán llamado Edel Fenster, quien tiene que editar un documental con este material a partir del manuscrito de Daniel Arcila Cardona, y pues a partir de eso se encuentra toda la historia de esta masacre y de estos hechos violentos en Trujillo. Se ha encontrado el carro en que se movilizaba el padre Tiberio, que es asesinado José Noé Giraldo Molina en Cali, y Daniel Arcila Cardona se presenta a declarar ante la Procuraduría en la oficina del cárcel. Pues la obra comenzó a escribirse en mediados del 2008, se terminó el 28 de septiembre, el día del estreno, hace exactamente un año, el texto, y entró a participar en el concurso Fanny Mickey. El proceso de montaje de la obra fue un poco doloroso, realmente, pero creo que convertimos el dolor en un gran vigor. Por lo menos yo siento que los actores de Jairo Camargo y Daniel Castaño fueron encontrando una vena de indignación ante los hechos horrorosos. Entonces siento que ese tono es la parte, digamos, optimista, la parte viva de una obra que en su mayor parte son documentos, testimonios. Para mí hay dos hechos fundamentales en la historia del país. Uno rompe en dos pedazos la historia de Colombia. El otro acaba con todo, no deja piedra sobre piedra. Me refiero al 9 de abril, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y a la toma y retoma del Palacio de Justicia. Esos hechos para mí han tenido un denominador común: la impunidad. Yo pienso que de no haber ocurrido esa tragedia del Palacio de Justicia, no se hubieran dado esos crímenes tremendos, imperdonables, de los falsos positivos, para hablar de uno solo. Entonces el país cambió rotundamente. De una manera había cambiado con el Bogotazo, el 9 de abril, y había tenido una larga secuencia de violencia también en esa segunda parte del siglo XX, pero con este hecho luctuoso del Palacio de Justicia, el país ya se despeña por un abismo de violencia indetenible, indetenible. Parece que algo grave está pasando en la Plaza de Bolívar. ¿Y qué fue lo que vieron? La gente sube corriendo de la Plaza de Bolívar, pero nadie dice nada. Señora, me preocupa Julieta. ¡Oigan! ¡La guerrilla se tomó el Palacio de Justicia! La cosa está bien grave, como que están dando polvo a diestra y siniestra. Pues cuando uno ve esta hecatombe, esta desgracia tan grande, este desastre, y tiene una herramienta como el teatro, la literatura o el cine, yo creo que lo primero que se le ocurre es manifestarse con lo que tiene. Nada, mamá. El paso hasta la Casa del Correo es imposible. Y el Palacio de Justicia arde como un infierno. ¿Qué hacían por allá? La gente dice que mi hija salga viva de es su cuando infierno. el mundo achicharrar allá. ¿Qué le pasa, doña Lucía? En este monólogo, construido a partir de los testimonios recopilados por la periodista Patricia Lara, la actriz Carlota Llano personifica a 4 mujeres que han sufrido los embates de la violencia. ¿Dónde están las muchachas? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están las muchachas? ¿Quiénes fueron los soldados que se las llevaron? Y que suceda así, ¿quién lo podrá
siglo pasado transcurrió en medio de la matazón de una generación tras otra. Y comienza el siglo XXI y seguimos en las mismas. La nuestra no ha sido una guerra corta, como fue la de Cuba. Ha sido una guerra eterna. Por esa época, en 1989, se extendió el paramilitarismo cerca de Pueblo Nuevo. Eran los grupos que armaban los dueños de la finca para defenderse de la guerrilla. Cometían masacres, como la de la mejor esquina. Esta obra es una creación colectiva de Tramaluna Teatro, conformado por artistas profesionales y mujeres víctimas de 4 casos de violación de derechos humanos en Colombia, madres de Soacha, cuyos hijos fueron víctimas de los llamados falsos positivos, mujeres sobrevivientes del genocidio político contra la Unión Patriótica, mujeres víctimas de la persecución contra líderes de derechos humanos y mujeres líderes estudiantiles víctimas de montajes judiciales y encarcelamientos injustos. Realmente la obra de teatro Antígonas Tribunal de Mujeres para nosotros es fundamental, sencillamente porque desde ella cada una de las víctimas podemos decir lo que hemos tenido que afrontar dentro de la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos. Cuando hacemos Antígonas es la posibilidad de invitar a todos y aquellas personas que no conocen el contexto colombiano, pero también es para mostrarles esa realidad para que no sean permisivos a que estos hechos se vuelvan a repetir. Esos casos que han pasado en Colombia y que hacen parte de la conflictividad social, política y de la guerra, es de lo que habla la obra y de la paz, de la necesidad de que conozcamos lo que hemos vivido para podernos reconciliar, para poder perdonar, para poder cambiar la realidad. La Vida Libre es una coproducción con el Teatro Colón de Bogotá y el Teatro Petra. Es la historia de un hombre que comete hechos atroces en el pasado y en el presente tiene que encontrarse con gente que fue víctima de esos actos. La Vida Libre nace por un elemento muy sencillo, y es que cuando uno veía a toda esta gente, digamos, como estos hechos ya de una violencia extrema que entra casi en el terreno del absurdo, uno decía, ¿a qué le puede tener miedo un criminal? Un criminal de estos, ¿a qué le puede tener miedo? Entonces decimos, aquello que no pueda matar. ¿Y qué es lo que no puede matar? La memoria. Lo que queda en su cabeza, lo que queda en su pasado, que lo puede visitar. No puede matar ni la memoria ni lo que ya está muerto. Por eso a su casa llega gente que él mató. Usted me mató. Los personajes le están repitiendo cada vez el nombre. Acuérdese de nosotros, mi nombre es tal, mi nombre es Alegría de Sosa, mi nombre es Granado Sosa, mi nombre es Jerónimo Sosa. Se repite durante varios momentos en la obra y la gente se ríe cuando hay la insistencia. Mire, mi nombre es Alegría de Sosa. Mire, él es Granado Sosa. Sí, Granado, sí. Y él se llama Jerónimo Sosa, él es hermano viejito. Y ella se llama Marinda Sosa, pero le dicen Mara. Ella me conoce, mamá. Por favor, diga nuestros nombres y dónde estamos enterrados. Proyecto creado por Misael Torres, Juan Carlos Moyano y un grupo de artistas reunidos alrededor de una tentativa compleja: la memoria histórica, la verdad y la situación emotiva en la que los colombianos nos hemos sentido acosados por la guerra en todas sus direcciones. Es una creación teatral inspirada en 100 años de soledad, en la realidad colombiana, premio de la Comisión de la Verdad y legado sensible precisamente de nuestra verdad colombiana. Bueno, está más allá del inventario de la violencia en Colombia. Escudriñamos la sensibilidad de los colombianos y también accedemos a la oportunidad de tener una esperanza abierta, libre y muy cercana al corazón de la gente. Participan 23 artistas de distintas disciplinas, hombres y mujeres de teatro
curtidos con el tiempo y algunos jóvenes que están iniciando su camino en las tablas. Bueno, es una obra reveladora, es decir, muestra aquello que muchas veces ocultamos, pero que sin embargo nos constituye como seres nacidos en este territorio. Es una obra que tiene valor estético, pero también un valor memorioso, porque nos remite precisamente a nuestra propia circunstancia histórica y sensible. Estas obras emblemáticas pretenden contribuir a la construcción de la memoria histórica del país, contraponer el acto escénico al discurso oficial del Estado y de los medios que despojan el conflicto de su dimensión más humana, reduciéndolo a datos periodísticos. Es la búsqueda de rescatar a las víctimas del olvido a partir de su materialización escénica. Es la configuración artística de los hechos para que los espectadores de teatro puedan tomar conciencia de la violenta experiencia de la guerra.